Hola, profe. Mm. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, buenas noches. Buenas noches. Tuvimos un contratiempo. Nuestra sala establecida en el aula virtual no se habilitó. Entiendo yo que porque la profe Analía está con inconvenientes de salud, o sea, en realidad su hijo, ¿verdad? Creo que está internadito y por ahí no tuvimos respuesta. Pero estamos aquí. Dale, profe. ¿Ok? Bueno, se van sumando. Bueno, ahí ya les Ahí, escribí en el chat, por favor, como siempre, sus datos personales, porque evidentemente esta reunión o sea, estamos grabando la reunión, ¿verdad? Esto voy a alzar al aula virtual, el enlace, para que ustedes puedan, o sea, aquellos que nos están pudiendo sumar hoy, entonces se puedan poner al tanto de lo que estuvimos conversando hoy. ¿Está bien? En honor al tiempo, este es un Zoom personal, o sea, es un canal personal y no tiene el tiempo que nos habilita el de la universidad. Entonces voy a ir puntualmente a todo lo que nos atañe. Tenía algunas actividades que hacer con ustedes, que quería hacer con ustedes, pero bueno, lo que sí quiero compartir con ustedes rapidito aquí en el chat de la reunión es un enlace. Si pueden ir completando ese enlace, por favor. Voy a pasar también a todas las chicas de las que yo tengo su número para que les compartan y vayan así completando, ¿sí? ¿Puede ser? Ahí le dale, profe. compartí, creo que a Nati, a Gloria, a Deli, no sé quién más. Profe, ¿querés que mandemos en el grupo? Sí, por favor, Dale. para que completen ese enlace, ¿ok? Bueno, entonces vamos a lo que nos convoca hoy y ustedes me van a avisar si ven mi pantalla. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces hoy vamos a nuevamente tratar un tema de la unidad uno. Llegamos a la clase 4 y habrán notado que todo este periodo de marzo estuvimos viendo temas generales. De hecho, que recién en la tercera clase nos pudimos encontrar porque las primeras dos ustedes estaban con otros compromisos académicos también, pero habrán notado que son temas recurrentes y conocidos, consabidos por ustedes. Eh, Justamente pensado, está planificado así para que no nos tope un tema trascendental con espacios de cortes de semana. Atendiendo, por ejemplo, la semana que viene ya no nos vamos a ver nuevamente. Yo siento tanto que no nos vamos a ver, pero se entiende también que tenemos estos periodos en el calendario, ¿verdad? Y son periodos necesarios también. No obstante, a modo de revisión de todo ese bagaje que ya tenemos, ya que están en el cuarto año, ya a puertas de ser mis colegas. Entonces, hoy vamos a nuevamente, justamente en esta clase, sintetizar, tiene como objetivo, mejor dicho, sintetizar los conceptos relacionados al mejoramiento del rendimiento académico orientado Mm. a los padres, considerando la perspectiva psicopedagógica, ¿sí? Y atendiendo que nosotras, porque somos toditas chicas, vamos a trabajar en un gabinete psicopedagógico, entonces nuestra tarea va a ser la de mejorar el rendimiento académico y por ello entonces vamos a imprimir las técnicas más adecuadas de hábitos de estudio que justamente puedan centrarse como apoyo para los padres, ¿sí?
Y en ese sentido, entonces, considerar que existen elementos que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Y esos elementos, por ejemplo, son aquellos relacionados al cuaderno de comunicaciones, a la asistencia a clases. Recuerden que todo proceso académico, todo proceso escolar tiene que contar con con un seguimiento, con un acompañamiento, pero también con factores como la insistencia, la recurrencia y la persistencia. Las carpetas, por ejemplo, o cuadernos deben estar completos o los libros de trabajo deben estar completos. Las tareas deben realizarse, las actividades deben realizarse. También debemos de acompañar la realización de los denominados trabajos prácticos, de modo a que podamos disciplinar a ese niño, a ese consultante, en el factor tiempo y también en lo que concierne a la forma. Recuerden que tiempo y forma podemos trabajar el valor de la responsabilidad, por ejemplo. Acuérdense que nosotros trabajamos de manera integral. Trabajamos todo lo que hace al conocimiento, al procedimiento y a la actitud también, ¿sí? Por supuesto, debemos siempre sugerir que los consultantes deben de contar con materiales de estudio, o sea, sus útiles, los libros de lectura y otros aquellos que la institución a la cual acude solicite, ¿sí? Sabemos muy bien que el factor económico es un factor a tener en cuenta, ¿sí? También en este sentido, hoy, con todo lo que concierne al trabajo en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio, entonces podemos justamente sugerir la técnica del reciclado, ¿sí? Es decir, que podemos justamente si a los padres les va a costar comprar cuadernos, libros, materiales, en síntesis, todo lo que sea útiles escolares, entonces podemos sugerir, siempre va a ser sugerencia, todo lo que concierne al el proceso de reciclado, ¿sí? Asimismo, también sugerir el uso de la biblioteca y sobre todo, em, motivar a que se pueda utilizar el diccionario. El diccionario no muerde, el diccionario nos ayuda. Y el diccionario abre también la mente y sobre todo ayuda justamente en el lenguaje, al niño, al adulto mayor, a todos, ¿sí? No tengamos miedo de usar, de sugerir la utilización del diccionario, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok, bueno. Entonces, ya vimos la semana pasada lo que refería a los hábitos de estudio. Hoy, a modo de rememorar, vamos a ver entonces los métodos de estudio. Y podemos decir, por ejemplo, que estos métodos de estudio hacen operativa la actitud frente al estudio y por sobre todo al aprendizaje. Asimismo, estos métodos favorecen la atención y concentración, digo bien, ayudan y exigen justamente distinguir cuál sería el aprendizaje principal y cuál sería el secundario. Cuando hablamos de aprendizajes, obviamente todo lo que siempre aprendemos eh, es importante, es relevante, es trascendental, pero dentro de ese orden tenemos que ir clasificando. Dice un adagio que el aprendizaje no ocupa lugar, no obstante, nuestra memoria de trabajo generalmente selecciona aquello que considera importante, ¿sí? Cuando aplicamos un método de estudio o sugerimos el trabajo a través de los métodos de estudio, entonces estamos justamente haciendo alusión a que no es solamente lo visual y auditivo lo que se está trabajando, sino también otro proceso muy importante que es el de la escritura. Y si trabajamos el proceso de la lectoescritura, mucho mejor. Además, cuando aplicamos los métodos de estudio, estamos disciplinando y por tanto estamos reduciendo la dispersión, ¿sí? Y ahí volvemos a todo lo que hace a la atención, a la concentración, ¿sí?
A modo de referencia rápido, entonces, un hábito de estudio son formas, o el hábito de estudio, podríamos definir que son formas adquiridas de actuar que se presentan automáticamente. En el aula virtual van a encontrar también un material de apoyo justamente que hace alusión a los métodos de estudios que pueden ustedes consultar a los efectos, además de hacer, completar la valoración, considerar también para su biblioteca personal. Creo que Esther alzó la mano. ¿Es así? Sí, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Profe, yo no vi todo el programa de esta materia, entonces no sé, pero en algún momento nosotros entramos a tratamiento para los pacientes. O sea, por ejemplo, si nuestros niños tienen TDAH, por ejemplo, ¿qué hábitos de estudio implementar o incentivar? O tienen TEA, ¿qué hábitos de estudio? Nosotros llegamos a eso en algún momento. Vamos a llegar, pero por eso tenemos Ah, que ok, irnos primero de lo general a lo particular. Primero tenemos ok. que rememorar nosotros, nosotras en este caso, para poder ir a terreno. Siempre es importante considerar eso en todo proceso. Ok, pero llegamos en algún momento a lo específico, o sea, ¿Eh? tales patologías, esto, tal patología, esto. En realidad eso ustedes en práctica deberían, también se debería trabajar, ¿verdad? Pero Sí, yo pero no quiero como entrar a esta es la tallar materia, sí, tratamiento psicopedagógico en general, ¿verdad? Eh, porque como pero ya es el 2 y en el primero creo que habíamos visto un poco de más o menos lo que era el TEA y si había alguna lesión cerebral y qué sé yo, y más o menos si a partir de eso ya, porque no sé si después tenemos un tratamiento psicopedagógico 3, sí pero en tienen. algún momento para tener ya las herramientas específicas cuando es tal o tal patología. Eso más quería saber, porque no recordaba si ya habías mostrado el programa de este semestre. Dimos tres en la clase pasada Ah, y ok. está en el aula, en los Bueno, primeros materiales está. Bueno, bueno, ya. continúo entonces. ¿Qué implica un hábito de estudio? A modo de rememorar, como ya les decía anteriormente. Entonces, ¿qué es la forma en que el alumno se organiza en cuanto a su tiempo, en cuanto al espacio, en cuanto a las técnicas y los métodos que va a utilizar? ¿Sí? Y cuando hacemos uso o sea, cuando estamos instrumentando un hábito, recurrimos a elementos concretos, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, para que puedan estudiar y que el adulto justamente pueda hacer algo para que al estudiante adolescente les resulte más práctico, más divertido, más interesante estudiar. Y en el caso de los niños también, ¿verdad? Una de las sugerencias, por ejemplo, es la de la estrategia del cuentacuentos. Cuando formamos hábitos de estudio justamente en la práctica, pero no solamente esa práctica conduce al aprendizaje. Es decir, no porque estoy aplicando un método de estudio voy a asegurar el aprendizaje. ¿Cuándo aseguro ese aprendizaje? Cuando justamente el resultado es visible. Cuando hay un resultado, cuando hay una modificación de conducta, ¿sí? ¿Cuándo podemos decir que hay mejoría en la aplicación del hábito de estudio? Por ejemplo, cuando establecemos rutinas en cuanto al horario de estudio, a la distribución y a la organización del tiempo, si existe una preparación adecuada con respecto a lo que les decía hace rato, el acompañamiento, la insistencia, la persistencia, ¿sí? En cuanto a, por ejemplo, las materias o las asignaturas que está desarrollando nuestro consultante. Por ejemplo, ¿cuál va a ser, si viene a consultorio a trabajar hábito de estudio? Por ejemplo, ¿cuál va a ser la asignación que vamos a hacer? De hecho, que vamos a partir primero de su horario de clases y a partir de ahí planificar, dosificar de acuerdo a la sintomatología que le trae en cuanto a, podría ser la dificultad que le está impidiendo aprender. Entonces, asignar al proceso de justamente revisión de estos hábitos de estudio. Porque recuerden que de entrada no entramos a trabajar con el diagnóstico puro, como se dice, sino que vamos justamente
como esa plantita. Buscamos el mejor terreno para abonar y a partir de ahí trabajar. Le regamos, vemos si tiene suficiente luz, ¿verdad? Si está protegido y ahí comenzamos a observar cómo se va dando ese proceso de la plantita, si germina, si florece, si da frutos, ¿sí? Bueno, cuando aplicamos hábitos de estudio, cuando promovemos la utilización de hábitos de estudio, ocurre lo mismo, ¿sí? Por eso es importante que ustedes puedan recordar, por ejemplo, todo lo que hace a la prelectura, lectura, todo lo que hace al resumen, que en el material que ya está en el aula, ustedes lo van a encontrar, esquemas, entre otros. Cuidar también el espacio, eso desde que iniciamos la carrera decimos, el espacio del aprendizaje es muy importante porque si es un espacio en el cual se presentan distractores, entonces vamos directo de vuelta a lo que se conoce como fracaso, ¿verdad? Y lo que no queremos es el fracaso en ningún proceso, ¿sí? De hecho que debemos de desterrar, pero así de simple no lo vamos a poder hacer. Bien, entonces, elementos que debemos de considerar para el hábito o para la mejoría en el hábito de estudio, entonces la planificación. Obviamente, esta actividad recae en el adulto y principalmente si viene a consultorio, justamente, una vez que ya tenemos un panorama de trabajo, entonces lo primero que vamos a hacer es la planificación de cómo vamos a estudiar, de cómo va a estudiar ese niño, pero al principio vamos a estudiar con él, ¿sí? Por eso es que de repente se confunde el rol con una profe de apoyo pedagógico, más conocida como profesora particular, ¿verdad? Porque generalmente aplicamos justamente el proceso de enseñarle, ¿sí? O demostrarle. Y ese es el proceso del acompañamiento. Le mostramos, por ejemplo, y ahí ya vamos observando cómo se desarrolla su prelectura, cómo desarrolla la lectura, cómo va graficando las letras, cómo va tomando el lápiz. O sea, cómo se da su aprehensión del lápiz, del bolígrafo, del marcador, cómo va presionando la regla, el borrador, entre otros, ¿sí? Asimismo, la orientación con respecto al lugar de estudio. ¿Cómo es el lugar de estudio? De hecho que algunos niños, algunos consultantes, igual nos ocurre a nosotros, eh, por ejemplo, no necesitan un lugar tranquilo. Lo pueden hacer sin problemas con un espacio ruidoso, se acomodan en cualquier lugar, ¿sí? De hecho que cuando vemos cuando armamos nuestro consultorio, ¿sí? Hay un micrófono abierto. Cuando vemos el consultorio generalmente hay muchos juguetes, ¿verdad? Nos preparamos con muchos juguetes de encastre, ositos, rompecabezas, entre otros, que ustedes ya lo manejan, ¿sí? Y generalmente ese espacio para algunos niños suele ser un distractor, por eso es importante también preparar como un escenario paralelo en nuestro propio espacio a los efectos de que lo que preparamos para hacer un recurso didáctico no sea nuevamente un distractor, ¿sí? Entonces, otro proceso, otros elementos que debemos de tener en cuenta son el hábito de la lectura, como ya les decía, sobre todo el hecho de la lectura comprensiva. Y esto ya trabajamos con niños, por ejemplo, del cuarto, quinto, y lo afianzamos en el sexto grado. ¿Por qué en el sexto grado? Porque en el sexto grado se da esa transición de ciclo y más esa transición evolutiva. Recuerden que el niño en el sexto grado es todavía niño. Cuando pasa, cuando aprueba, cuando se promociona al séptimo grado, ya es un adolescente, es un puber, ¿sí? O sea, es un puber, va camino, va transitando a la adolescencia. Por eso es muy importante que podamos promover e instalar esa organización del tiempo, considerando el ritmo de aprendizaje, ¿sí? Recuerden que el ritmo de cada uno es diferente.
Por eso es muy importante considerar el calendario escolar y que instalemos la utilización de los horarios. Todo con el fin de organizar el tiempo y este tiempo se pueda justamente articular con el espacio. Y aprovechando un poco aquí la consulta de Esther, decirles que estos hábitos de estudio podemos hacerlo transversal para todos. Y no importa que sea una persona con PCD, con una persona con trastorno cognitivo, no importa, para cualquiera es útil, ¿sí? Yo les decía en la clase pasada que es muy importante que nosotras, como profesionales psicopedagógicas, podamos identificar, digo bien, cuál es nuestro estilo de primero, de aprendizaje. ¿Cuál es nuestro ritmo de aprendizaje? ¿Y cuál es nuestro método de estudio? ¿Para qué? Para que nuestro trabajo profesional sea exitoso y podamos desarrollarlo justamente con mucha tranquilidad y con conocimiento. En cuanto a la organización del espacio, entonces, lo que les decía, que la habitación que se disponga, o sea, sugerir que cuando nuestro consultante está justamente el famoso haciendo su trabajito o su trabajo, entonces pueda estar en una habitación, en un lugar aireado, ventilado, ¿sí? Iluminado. Recuerden que nosotras no somos oftalmólogas y nuestro niño consultante, o puede ser nuestro adolescente consultante, pueda estar teniendo problemas de visión y ese puede ser una de las causas por las cuales se presenta un pequeño problema, una pequeña dificultad que luego puede ser motivo de un trastorno, ¿sí? Entonces, Profe, y poner que tenga una mesa de trabajo y también que todo el material con el que cuente sea material oportuno para el estudio. Te escucho. ¿Quién habla? Camila, soy profe. Cami. No, quería nomás compartir algo que, eso que dijiste de lo de que no somos oftalmólogas, que a mí me pasó que yo tenía Sí, una alumna particular y yo sí. me empecé a dar cuenta con ese ojo medio clínico que tenemos que ¿Eh? ir desarrollando, que ella se perdían los renglones, cuando leía usaba mucho su dedo, tipo Sí, si ella miraba la pared, después miraba otra vez el renglón, ya no encontraba más donde ella estaba trabajando, entonces yo hice como una especie de derivación sí. con los padres y demás para que ella se vaya un poco a consultar con el oftalmólogo y efectivamente estaba teniendo problemas de vista y ahora ya usa lentes, se pidieron adecuaciones para que les sienten cerca de la pizarra, entonces tipo, realmente fue bastante importante tener, o sea, ir generando ese ojo de ver esas pequeñas cositas, lo que mejor, pues sus padres decían que ella era muy desatenta nomás Ujú. y no era, ¿verdad? Era una cuestión de vista. Sí, por eso justamente es muy importante que nosotras podamos identificar en nosotras ciertas cuestiones, ¿verdad? Ya sea hábito, método, técnica, estrategia, para que en el ejercicio, ya sea pedagógico, psicopedagógico, educativo, escolar, institucional, ¿verdad? Todo lo que se refiere a lo educativo, podamos implementar lo mejor, ¿sí? Es muy importante que podamos nosotras identificar todo lo que se pueda identificar sin Me- caer en el vicio del diagnóstico, ¿sí? Un buen Profe, punto de partida sería también, profe. Ujú. Sí, Diana. Así mismo. Sí, gracias, sí, Dora. profe, gracias. Sí, complementando nomás lo que decía Cami, realmente por eso es que se pide en la anamnesis cuando uno empieza con los papis y todo, los estudios, ¿verdad? Que ya tenga su control de vista, de oído, ¿verdad? Para saber también cómo está ese niño, justamente porque no somos oftalmólogos, ¿verdad? Totalmente. Pero es importante saber que generalmente, o considerar, porque yo sé que ustedes ya saben, considerar que en la escuela, ¿qué es lo primero que le dicen? Andate a la psicopedagoga, ¿verdad? No se hace ese tránsito previo por el pediatra o si viene el pediatra, no hace el tránsito al oftalmólogo, al otorrino, al dentista, porque puede ser que tenga problemas bucodentales y ahí está nuestro problema, ¿verdad? El niño cruje los dientes al dormir, hay un término técnico al respecto, ¿sí? El bruxismo, profe. El bruxismo, muy bien, Diana. Y ese es uno de los inconvenientes por los cuales no puede concentrarse, por ejemplo. Entonces, pobrecito, él es tildado de hiperactivo, pero él está con bruxismo.
¿Por qué se da el bruxismo? Hay que analizar. ¿Verdad? Y eso tiene que analizar, podría analizar el pediatra, podría analizar el odontólogo, podría analizar también el neurólogo y nosotros acompañar ese proceso. ¿Sí? Profe, ¿me Sí, permitís un sí, Gloria. Adelante, comentario te estoy escuchando y Gloria. a veces parece ser, por todo lo que estuve escuchando, que no necesariamente encontrarnos con un chico pensando desde el consultorio que tenga unos trastornos así complicados como el TEA o un Sí, TDAH. A veces las cosas complicadas también son tan simples como un chico que no ve bien, que tiene ajá. dificultades bucodentales, como mencionás, eso le distrae, le Eh, incomoda, no puede expresar, no escucha bien. Entonces hay un montón de cosas que están interfiriendo con su aprendizaje y que le complican mucho la existencia, ¿verdad? Sí, Y Mila, derivando a especialistas que se vean, un poco entre comillas, que se arreglen todos esos detalles y ujú, entonces lo que nos tocaría como profesionales en el consultorio es también darle nuevas herramientas a este chico, disculpen la expresión, arreglado, digamos, sí, ¿verdad? Puesto en condiciones físicas, como para que pueda asumir un aprendizaje sí, también es un desafío importante, ¿verdad, profe? Me sí, parece a mí, eso es lo que quiero compartir, sí. que a veces en estas cosas también hay mucho y muy importante que podemos hacer, tal vez desde el consultorio. Tal cual, por eso es muy importante, por eso estamos iniciando con la generalidad, como le decía la compañera, ¿verdad? En ocasiones, y no es solamente a ustedes, le pasa a cualquiera, nos casamos con los TEAs o nos casamos con las discapacidades o nos casamos con los trastornos, los síndromes y nos olvidamos de que algo pequeño puede ser el factor detonante. Sí, estamos muy preocupados, ay, por las discapacidades, ay, por los trastornos, ¿verdad? Pero esta situación, ¿verdad? El hecho de que un niño malnutrido, un niño que está con un problema familiar, un problema, un niño que está, que no se siente motivado, recuerdan que hablábamos de eso, de la motivación, un niño que no se siente parte del universo en el cual está inserto, es un niño que va a presentar problemas en su aprendizaje. Ese va a ser su síntoma primario, ¿sí? Ok. Bueno, están viendo entonces en pantalla el material que ya les compartí. Está en plataforma. Son 9 hojitas. Eh, Creo que en algún momento ya compartí yo con el grupo con el que ya trabajé. Sí, pero no obstante, nunca está de más compartir, rememorar nuestros documentos, ¿sí? Porque ustedes se están yendo y a pasos de generar un trabajo de grado y toda información que a ustedes se les provea va a ser muy importante y van a recordarse de mí que para su marco teórico van a querer hasta ese fragmento de diario, esa información de Facebook que están viendo, van a querer citar para justamente todo lo que es su marco teórico. Bueno, me avisa de que en 10 minutitos nos va a cerrar Zoom. Bueno, entonces quiero comentarles que compartí yo con ustedes una pequeña encuestita con respecto a el estilo, o mejor dicho, a en qué generación estamos, ¿sí? ¿A qué generación pertenecemos? Y eso les voy a decir en la clase siguiente. Pero quiero mencionarles que de las 18 respuestas que recibí, hay un alto índice que están en la generación de los millennials, ¿sí? Es decir, nacidas entre los años 80 y 99. Sí, entonces, mirando un poco esta franja etaria en la cual ustedes nacieron, entonces a partir de ahí vamos a ir, va a venir otra sugerencia, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Algún comentario hasta aquí?
Bueno, Profe, profe. con respecto a la tarea que debemos entregar, ¿eso es un Word o un PPT? ¿Tarea cuál, Diana? La tarea 3, profe. 3 creo que sí. Porque Sí. en el encabezado ahí de la tarea dice algo de presentación en Ah, PowerPoint. no, no, Si no. es No, no, no. basándonos en eso o... Es una, ahí abajo está justamente el documento de Word. Ahí abajito. No sé si llegaste a ver. ¿Hola? Sí, sí, está el texto, digamos, pero eso es lo que no entendí, si era poner en Word o pasar eso a un PPT. No, no, no. Porque en el encabezado decía, pues, No, dice nomás Vivi. ah, ya, Dice ya, ya, nomás. Sí. ya, gracias. Bueno, acá sí, decía nomás, pero ya no van a ver ahora. Ya no van a ver. Bueno, entonces nuestra clase 4, hábitos de estudio y mejora el rendimiento académico, ya está en línea, ¿verdad? Hay un pequeño videíto sobre el fracaso escolar, que es justamente uno de los temas recurrentes en consultorio. Por supuesto, los objetivos y las orientaciones de la clase también lo van a encontrar aquí. Aquí están los materiales, ambos que compartí, y van a encontrar un pequeño cuestionario, ¿sí? De valoración sobre el tema que estamos tratando. Había también otra tareita más para este periodo de descanso, pero como estamos también calibrando todo este proceso académico, es decir, hay compañeras que se están sumando a, a tratamiento, iba a decir otra materia, perdón, a tratamiento psicopedagógico 2. Entonces, solamente les dejo esta tareita, esta valoración para no cansarles, para no eh, que estos días no puedan compartir con sus familias, ¿sí? Porque imagino que las otras asignaturas, las otras materias eh, también tendrán algún tipo de actividades. ¿Es así? Sí, profe. Por eso entonces no les quiero cargar mucho. Pero tenemos el cuestionario, o sea, el cuestionario es la tarea, ¿verdad? Sí, es el cuestionario. Ok. Bueno, yo no les compartí, no bien, no van a ver visible, no les compartí el cuentito que quería leer con ustedes, pero atendiendo a nuestro horario, a ver si me da el tiempo para compartir. El cuento se llama Cocorico. A ver, creo que me va a dar tiempo para compartirles rapidito. Esta grabación yo voy a subir al aula, ¿sí? Bueno, profe. Uf, alguien se fue. Y se fue abruptamente. Ahí está. Ya comparto con ustedes Cocorico. José, pásame mi cargador, por favor. Entonces, hola chicas.